¿Te has sentido alguna vez completamente solo, como si nadie te entendiera o escuchara? Es ese tipo de soledad que duele, que pesa en el alma y parece interminable. Ahora, quiero que te hagas una pregunta. ¿Y si ese vacío que sientes no es un castigo, sino un llamado, y si Dios está usando este momento para prepararte para algo increíble? En esos momentos de soledad, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué parece que Dios está en silencio? Puede que incluso te sientas abandonado, como si tus oraciones no fueron escuchadas. Pero déjame decirte algo importante. Este tiempo de aislamiento no es el final de la historia. Es el comienzo de un plan mayor, uno que Dios está escribiendo especialmente para ti. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre este momento difícil que estás atravesando. Hablaremos de cómo, a lo largo de la historia, Dios ha usado la soledad para transformar vidas. Exploraremos ejemplos como Moisés, David y hasta Jesús, quienes enfrentaron aislamiento antes de vivir el propósito más importante de sus vidas. Veremos cómo esta etapa puede ser una oportunidad para fortalecer tu relación con Dios, escucharlo de una forma más clara y prepararte para algo extraordinario. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Cómo podemos transformar este tiempo de soledad en un tiempo de propósito? A lo largo de este video, te haré algunas preguntas importantes. ¿Por qué Dios permite que enfrentemos la soledad? ¿Cómo podemos escuchar su voz en medio del silencio? Y, lo más importante, ¿cómo puedes descubrir lo que Él está preparando para ti en este momento? Quédate conmigo hasta el final, porque estoy seguro de que este mensaje puede transformar tu perspectiva y llenarte de esperanza. La soledad es una experiencia universal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido el peso de estar aislados. Sin embargo, cuando miramos esta etapa desde una perspectiva espiritual, podemos encontrar un significado mucho más profundo. Dios, en su infinita sabiduría, a menudo utiliza la soledad como un medio para llamarnos hacia Él, para apartarnos del ruido del mundo y mostrarnos un propósito mayor. Es en estos momentos, cuando todo parece silencioso, que comenzamos a escuchar la voz de Dios con más claridad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron separadas para ser preparadas. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado para liberar a Israel. En ese aislamiento, Dios lo moldeó, le enseñó humildad y lo capacitó para la gran tarea que tenía por delante. Del mismo modo, David pasó años cuidando ovejas en soledad antes de ser rey, enfrentando momentos donde su única compañía era Dios. Estas historias no solo muestran el aislamiento como un tiempo de espera, sino como un tiempo de formación. Pero aquí es donde surgen las preguntas. ¿Cómo sabemos si nuestra soledad es un llamado divino y no simplemente una etapa difícil? Una de las señales clave es que, en ese aislamiento, comienzas a experimentar un cambio interno. Tu perspectiva, tus prioridades y tu enfoque en la vida comienzan a alinearse con algo más grande que tú mismo. Es un tiempo donde puedes sentir que Dios te está llevando a un lugar de introspección y autodescubrimiento. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos. La soledad puede ser dolorosa, y es fácil caer en el desánimo o sentir que estás completamente abandonado. Pero aquí radica la clave. Dios no permite que enfrentemos el aislamiento sin un propósito. Él usa ese tiempo para hablarte, para transformarte y para prepararte para lo que está por venir. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar este tiempo de soledad? En primer lugar, acepta que es un momento temporal. Recuerda que incluso los periodos más oscuros tienen un final. Segundo, busca a Dios intencionalmente a través de la oración y la meditación. Permite que este tiempo de aparente silencio sea una oportunidad para construir una relación más profunda con Él. Tercero, confía en que, aunque ahora no entiendas el propósito, Dios siempre está trabajando para tu bien. La soledad, aunque difícil, puede ser un llamado divino para algo mayor. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a escuchar y a permitir que Dios haga su obra en ti? El aislamiento puede sentirse como un vacío doloroso, una desconexión que parece no tener sentido. Pero en el plan divino, ese aislamiento es una herramienta de transformación.
Dios, en su sabiduría, a menudo nos separa de lo familiar, de lo que nos da seguridad, para llevarnos a un lugar donde podamos escucharlo con claridad y entender su propósito. Aunque puede parecer que la soledad es un espacio de pérdida, en realidad es un terreno fértil donde se plantan las semillas del crecimiento y la fe. Cuando miramos las Escrituras, vemos cómo Dios utiliza el aislamiento para crear algo nuevo. Por ejemplo, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión, apartado de su familia y de todo lo que conocía. Para muchos, esto habría sido el fin de sus esperanzas. Sin embargo, Dios estaba trabajando detrás de escena, moldeando su carácter y preparándolo para una misión más grande: convertirse en el segundo al mando de Egipto y salvar a su pueblo en tiempos de hambruna. La soledad de José no era un castigo, era una preparación, porque Dios elige el aislamiento como una herramienta de transformación. Una razón es que en la soledad podemos identificar lo que realmente importa. En nuestro día a día, es fácil quedar atrapados en la rutina, en las distracciones, en las voces externas que nos rodean. Pero cuando todo eso se silencia, comenzamos a notar nuestras verdaderas necesidades, nuestras luchas internas y nuestra dependencia de Dios. Es en ese espacio donde Él puede trabajar directamente en nuestro corazón, quitando lo que nos estorba y fortaleciendo lo que nos sostiene. Otro propósito del aislamiento es que nos obliga a depender completamente de Dios. En nuestra naturaleza humana, tendemos a buscar soluciones por nuestra cuenta, confiando en nuestras habilidades, en otras personas o en nuestras circunstancias. Pero cuando estamos solos, sin nadie a quien acudir, aprendemos a mirar hacia arriba y a confiar en el único que puede sostenernos verdaderamente. Es en esa dependencia donde encontramos la fuerza para avanzar y donde Dios revela su fidelidad. El aislamiento también nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Cada etapa de soledad tiene un propósito específico: enseñarnos paciencia, desarrollar nuestra fe o moldear nuestro carácter. Es como el periodo de espera de un agricultor que planta una semilla. Aunque parece que nada está ocurriendo bajo la tierra, en realidad hay un proceso invisible de crecimiento. De manera similar, Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Entonces, ¿cómo puedes encontrar el propósito en tu aislamiento? Comienza preguntándote: ¿qué estás tratando de enseñarme a Dios en este momento? Reflexiona sobre las áreas de tu vida que necesitan crecimiento o transformación. En lugar de resistir el aislamiento, abrázalo como una oportunidad para acercarte más a Él. Recuerda que no estás solo. Aunque no lo sientas, Dios está contigo en cada paso del camino. El aislamiento no es el final de la historia, es el inicio de algo nuevo. Es el momento donde Dios trabaja en silencio, preparándote para las bendiciones que aún están por venir. ¿Estás dispuesto a confiar en su proceso y a descubrir el propósito oculto detrás de esta etapa? El poder transformador de la soledad ha sido un tema recurrente en las historias más grandes de la humanidad. Y la Biblia nos ofrece ejemplos claros de cómo Dios utiliza estos momentos para llevar a cabo su propósito en la vida de las personas. Estas historias no solo nos inspiran, sino que nos enseñan que no estamos solos en nuestras luchas y que el aislamiento que enfrentamos hoy puede ser el preludio de algo mucho más grande. Moisés vivió uno de los procesos más profundos de soledad. Después de cometer un error que lo llevó a huir de Egipto, pasaron 40 años en el desierto cuidando ovejas. Imagínate lo que eso significó. Un hombre educado en palacios, acostumbrado al poder y la influencia, reducido a una vida humilde y solitaria. En ese tiempo, Dios estaba trabajando en su corazón, moldeando su carácter y enseñándole la humildad necesaria para guiar a todo un pueblo hacia la libertad. La soledad de Moisés no fue un castigo, fue una escuela divina que lo preparó para una misión monumental. ¿Te has preguntado si tu desierto personal podría ser tu lugar de preparación? Incluso Jesús, el Hijo de Dios, pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Fue un tiempo de soledad, pruebas y tentaciones. Pero en ese espacio, Jesús no solo venció las tentaciones, sino que fortaleció su conexión con el Padre y se preparó para la misión que tenía por delante. Su tiempo en el desierto nos enseña que la soledad puede ser un campo de batalla donde enfrentamos nuestras mayores luchas,
pero también un lugar donde se forja nuestra fuerza espiritual. Antes de ser rey, David pasó largos años cuidando ovejas en soledad. Era en esos momentos, apartado de todo y todos, donde desarrolló una relación íntima con Dios. Allí escribió muchos de los salmos que todavía nos inspiran hoy. Su tiempo como pastor no solo lo preparó básicamente para enfrentarse a Goliat, sino espiritualmente para liderar a Israel. La soledad de David fue el terreno donde se cultivó su fe, una fe que lo sostuvo durante las pruebas más difíciles de su vida. Estas historias tienen algo en común. Cada una de estas personas se enfrentó a momentos de soledad que parecían injustos, duros e incomprensibles en su momento. Pero, al final, esos periodos de aislamiento fueron fundamentales para que cumplieran el propósito que Dios tenía para ellos. Lo que parecía un tiempo de pérdida y abandono se convirtió en una plataforma para algo mucho mayor. ¿Y tú? ¿Puedes ver cómo Dios podría estar trabajando en tu vida a través de la soledad? Estas historias no son solo relatos antiguos. Son ejemplos vivos de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros si permitimos que Él actúe en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Recuerda que tu historia no ha terminado, y el aislamiento que sientes hoy podría ser el primer capítulo de un gran propósito que Dios tiene para ti. En los momentos de soledad, uno de los desafíos más grandes es discernir la voz de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor parece estar en silencio, cuando no hay respuestas inmediatas a nuestras oraciones, es fácil caer en la desesperación y pensar que Dios no está allí. Pero, en realidad, estos tiempos de aparente silencio son oportunidades únicas para afinar nuestra capacidad de escuchar su voz. Es en la soledad donde podemos aprender a distinguir entre nuestras propias preocupaciones y el susurro suave y constante de Dios. El profeta Elías nos ofrece un ejemplo claro de esto. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y huir por miedo a Jezabel, Elías se encontró solo, agotado y con ganas de rendirse. Se refugió en una cueva, buscando respuestas y dirección de Dios. Y fue allí, en su aislamiento, donde Dios le habló. No lo hizo a través de un terremoto, ni del fuego, ni de un gran viento, sino con un susurro apacible. Este relato nos enseña que la voz de Dios no siempre llega de manera espectacular. A menudo, se manifiesta en los momentos de calma, cuando estamos lejos del ruido del mundo. Reconocer la voz de Dios requiere intención. No sucede automáticamente, requiere que busquemos activamente su presencia. La oración es una de las herramientas más poderosas para esto. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él promete escucharnos. Pero la oración no es solo hablar, es también aprender a escuchar. En nuestro tiempo de oración, debemos hacer una pausa, dejar espacio para el silencio y permitir que Dios nos pueda hacer a través de su Espíritu. La lectura de la Biblia es otra forma en que podemos escuchar a Dios en nuestra soledad. Su palabra es viva y eficaz. Ya a menudo, las respuestas que buscamos ya están escritas en sus páginas. Pasar tiempo meditando en las Escrituras no solo nos ayuda a comprender su voluntad, sino que también nos da dirección y paz en medio de la incertidumbre. Pero, ¿cómo saber si lo que estamos escuchando es realmente la voz de Dios? Una manera es comprobar si lo que creemos escuchar está en línea con su palabra. Dios nunca contradice lo que ha revelado en las Escrituras. También podemos confirmar a través de otros creyentes maduros, que puedan buscarnos y ayudarnos a discernir. La paz que sentimos al tomar una decisión también puede ser una señal de que estamos siguiendo la dirección de Dios. La soledad no es un lugar donde Dios se aparta de nosotros. Es un lugar donde nos invita a acercarnos más a Él. Es una oportunidad para apagar el ruido externo y aprender a depender completamente de su guía. En lugar de resistir el silencio, podemos abrazarlo como una oportunidad para crecer, para escuchar y para confiar. A medida que aprendas a reconocer la voz de Dios en la soledad, descubrirás que no estás solo. Él siempre está contigo, guiándote y preparándote para lo que viene. Este tiempo, aunque difícil, puede ser el más profundo y significativo de tu vida si permite que Dios te hable y te transforme en medio de él. Cuando estamos en momentos de soledad, uno de los mayores retos que enfrentamos es el conflicto interno que surge de nuestra impaciencia. Queremos respuestas rápidas, queremos soluciones inmediatas, y cuando no las obtenemos,
nuestra mente se llena de dudas. ¿Me ha olvidado Dios? ¿Estoy haciendo algo mal? Porque no veo avances. Este conflicto interno puede ser desgastante, pero también es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. La impaciencia es una reacción natural. Vivimos en una cultura que nos ha acostumbrado a obtener resultados inmediatos. Un clic, una búsqueda, y tenemos lo que necesitamos al instante. Sin embargo, el tiempo de Dios no funciona de esta manera. Su obra en nuestras vidas sigue un ritmo más profundo, un proceso que está diseñado para moldearnos, prepararnos y transformarnos. En esos momentos en los que sentimos que nada está ocurriendo, en realidad, Dios está trabajando silenciosamente en nuestro interior. El rey David, antes de ocupar el trono, enfrentó años de espera. Aunque había sido ungido como rey cuando era un joven pastor, tuvo que pasar por temporadas de soledad, persecución y aparente estancamiento. Podría haber preguntado si Dios había cambiado de opinión o si él había entendido mal su propósito. Pero David no dejó que la impaciencia lo venciera. En esos momentos de espera, escribió muchos de los salmos que todavía nos inspiran hoy. A través de su experiencia, aprendió que el tiempo de Dios es perfecto y que cada prueba era una preparación para lo que estaba por venir. El conflicto interno causado por la impaciencia también puede llevarnos a buscar soluciones rápidas fuera del plan de Dios. Cuando no vemos respuestas inmediatas, podemos caer en la tentación de tomar el control por nuestra cuenta. Pero esto a menudo nos lleva a más frustración y complicaciones. La historia de Abraham y Sara es un recordatorio claro de esto. En su impaciencia por tener un hijo, decidió tomar medidas fuera del plan de Dios, lo que resultó en conflictos y desafíos. Sin embargo, a pesar de sus errores, Dios cumplió su promesa en su tiempo perfecto, mostrando que su plan nunca falla, incluso cuando nosotros fallamos. ¿Cómo podemos enfrentar ese conflicto interno y vencer la impaciencia? Primero, debemos recordar que Dios ve la imagen completa. Mientras nosotros solo vemos una pequeña parte del panorama, Él conoce el principio y el final de nuestra historia. Confía en que su plan no solo es perfecto, sino que también está lleno de amor y propósito. Segundo, practica la gratitud. Agradecer a Dios por lo que ya tienes y por lo que Él está haciendo en tu vida, incluso si no puedes verlo. Es una forma poderosa de combatir la ansiedad que trae la espera. Tercero, mantente ocupado en el presente. Usa este tiempo para crecer espiritualmente, desarrollar tus habilidades y servir a otros. No desperdicies la espera. Úsala como una oportunidad para prepararte para lo que viene. La lucha con la impaciencia es real, pero también es un terreno fértil para el crecimiento. Cada día que esperas, cada oración que parece no ser respondida, es una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. Recuerda que el aislamiento y la espera no son signos de abandono, son signos de preparación. Dios nunca llega tarde, y su plan para ti, aunque parezca lento, se cumplirá en el momento perfecto. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a esperar con fe y confiar en que lo que Él está preparando para ti es mucho mayor de lo que podrías imaginar? El momento más significativo de nuestra experiencia de soledad llega cuando Dios finalmente revela el propósito detrás de todo lo que hemos vivido. Es como un rayo de luz después de una larga noche oscura, un momento de claridad en el que entendemos que cada lágrima, cada oración, cada momento de incertidumbre tenía un propósito específico en el plan divino. Este es el punto culminante del proceso, el momento en el que la espera cobra sentido y podemos ver lo que Dios ha estado haciendo en secreto. La revelación del propósito de Dios a menudo ocurre de manera inesperada. José, quien pasó años en prisión tras ser traicionado por sus hermanos, probablemente no imaginaba que ese aislamiento era parte del plan de Dios para elevarlo a una posición de poder en Egipto. Sin embargo, cuando fue llamado a interpretar el sueño del faraón, todo cambió. En ese momento, Dios le dio la sabiduría y la oportunidad para convertirse en el segundo al mando de Egipto, salvando no solo a una nación sino también a su propia familia. José, al mirar hacia atrás, pudo decir: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50 horas y 20 minutos. Ese es el clímax.
El momento en que lo que parecía sufrimiento y pérdida se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero el clímax no siempre es una gran victoria pública. A veces, es un cambio interno profundo. Para Elías, quien se encontraba solo y desanimado en una cueva, la revelación del propósito de Dios fue más personal. Dios le recordó que no estaba solo, que todavía había una misión para él y que había otros que compartían su fe. En ese momento, Elías encontró la fuerza para seguir adelante, no porque su situación externa cambiara de inmediato, sino porque Dios le renovó la esperanza y le dio claridad sobre su propósito. En nuestra propia vida, el clímax llega cuando entendemos que nuestra soledad no fue en vano. Es el momento en que las piezas de rompecabezas empiezan a encajar, y vemos como cada etapa difícil nos preparó para lo que estamos viviendo ahora. Tal vez sea un nuevo trabajo, una relación restaurada, una oportunidad inesperada, o simplemente una paz profunda que antes no teníamos. Sea lo que sea, es el fruto de haber confiado en el proceso de Dios. Sin embargo, es importante recordar que este clímax no ocurre porque nosotros lo forzamos, sino porque Dios lo orquesta. Nuestra tarea es permanecer fieles en la espera, seguir orando, buscando su guía y confiando en su tiempo. En Isaías 40 horas y 31 minutos se nos promete: pero los que confiaron en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación de fuerzas llega cuando nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo trabajando, incluso cuando no podíamos verlo. El clímax también nos da un testimonio para compartir. Una vez que hemos pasado por el aislamiento y hemos visto el propósito de Dios, nuestra historia puede inspirar a otros que están en sus propios desiertos. Puedes decir con certeza: yo sé que Dios es fiel, porque vi su mano en mi vida. Si estás esperando ese momento de revelación, no te desanimes. Sigue confiando. Dios no se ha olvidado de ti. Su propósito es más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando finalmente lo veas, todo el dolor y la espera tendrán sentido. La pregunta es: ¿seguirás caminando en fe hasta que llegue ese momento? Dios tiene algo maravilloso preparado para ti. Y cuando llegue el clímax de tu historia, sabrás que valió la pena esperar. Después de atravesar el aislamiento, luchar con la impaciencia y experimentar el clímax donde Dios revela su propósito, llega un regalo que transforma todo: su paz. Esta no es ninguna paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios ha estado contigo en cada paso del camino. Este regalo es la culminación de todo el proceso, una señal de que has sido moldeada y preparada para lo que viene. La paz de Dios no siempre llega como una respuesta a nuestras oraciones, sino como una nueva perspectiva. Es el momento en el que dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y aprendemos a descansar en su voluntad. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta promesa cobra vida cuando entendemos que Dios siempre tuvo un propósito en nuestro aislamiento y que ese tiempo difícil nos preparó para recibir su paz en plenitud. Esa paz nos permite mirar hacia atrás y ver cómo todo encajó perfectamente en el plan de Dios. Lo que antes parecía caos, ahora tiene sentido. Los momentos de soledad se convierten en testigos de su fidelidad. José pudo decir: Dios lo encaminó para bien. Génesis 50 horas y 20 minutos, porque había experimentado esta paz después de años de incertidumbre. La paz no elimina los recuerdos del dolor, pero les da un nuevo significado: el de ser herramientas de transformación. Cuando recibimos la paz de Dios, también estamos listos para compartirla con otros. Este regalo no es solo para nosotros, sino para que lo llevemos a quienes aún están luchando en su propio desierto. Alguien necesita escuchar tu testimonio y saber que hay esperanza, que Dios no los ha olvidado. Tu historia puede ser la luz que guía a otros hacia su paz. Además, esta paz es el fundamento que nos preparamos para lo que viene. Dios no nos lleva al aislamiento y a la revelación de su propósito solo para dejarnos allí. Él tiene planes aún mayores, y su paz nos capacita para enfrentarlos con valentía. Es un estado de confianza que dice:
Dios me ha traído hasta aquí y sé que me llevará aún más lejos. ¿Cómo puedes recibir y mantener esta paz? En primer lugar, reconoce que viene de Dios y no de las circunstancias. No busques soluciones temporales para calmar tu corazón. Busca su presencia a través de la oración, la alabanza y la meditación en su palabra. En segundo lugar, entrega tus preocupaciones a Dios. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Finalmente, camina en gratitud. Agradece a Dios por lo que hizo en tu vida durante el aislamiento, por las lecciones aprendidas y por el propósito que ahora entiendes. La gratitud abre la puerta a más bendiciones y te ayuda a mantener una actitud de paz, incluso en las pruebas que puedan venir. El regalo de la paz no es el final de tu historia, es la plataforma para un nuevo comienzo. Lo que Dios está preparando para ti va más allá de lo que puedes imaginar, y esta paz te equipará para recibirlo con un corazón lleno de fe. Así que sigue adelante, confiando en que Dios nunca desperdicia un momento de tu vida. Su paz es la prueba de que su plan está en acción y que lo mejor aún está por venir. Al llegar al final de este viaje, quiero recordarte algo fundamental. Tu soledad, tus momentos de aislamiento y tus luchas internas no son señales de abandono, sino pruebas claras de que Dios está trabajando en tu vida. Cada lágrima que has derramado, cada pregunta sin respuesta y cada día en el que te has sentido perdido, han sido parte de un proceso divino para prepararte para algo más grande. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Todo lo que has vivido hasta ahora tiene un propósito, incluso si en este momento no lo entiendes completamente. Él está formando tu carácter, moldeando tu fe y preparando el terreno para que recibas las bendiciones que tiene para ti. El aislamiento no es un final, es una transición hacia un nuevo capítulo lleno de propósito y significado. Si tiene sentido que este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a reflexionar y actuar. Primero, lleva todo lo que estás sintiendo a Dios. Háblale con honestidad y dile cómo te sientes. Él quiere escucharte y responderte. Segundo, abre tu corazón para recibir su paz. Recuerda que su paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en tu vida. Y tercero, confía en su plan. Aunque no veas ahora todo el panorama, Dios está escribiendo una historia hermosa en tu vida. Antes de despedirnos, quiero dejarte con esta promesa de Dios. Porque yo sé los aviones que tengo para ustedes, afirma el Señor, aviones de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Esta esperanza es para ti, aunque hoy te sientas solo, aunque parezca que el camino es difícil. Confía en que Dios ya tiene el final resuelto, y es un final lleno de propósito y bendiciones. Por último, quiero invitarte a quedarte conectado con nosotros. Si este mensaje te ayudó, comparte este video con alguien que también pueda necesitarlo. Dale me gusta y suscríbete al canal para recibir más contenido que inspire y fortalezca tu fe. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo, obrando incluso en los momentos más silenciosos. Lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.